Buenas tardes, estimados colegas. Qué gusto tenerlos así de frente, aunque sea de manera virtual. Bueno, esta tarde tenemos una charla realmente muy importante y necesaria para cada uno de nosotros, ¿no? Ya todos ustedes y yo y todos sabemos que en estos tiempos el tema de la inclusión, de la atención a la diversidad es realmente una demanda, ¿no? Les decía, ¿no? Que todos los documentos, incluso el mismo proyecto educativo nacional al 2036, prácticamente nos conmina a que a que nos convirtamos en una escuela que atienda la diversidad, que sea inclusiva, que transite, ¿no? De la valoración de lo homogéneo hacia la heterogeneidad. Y entonces, por eso mismo, la importancia de esta charla de hoy. Las señoritas del SAANE, tenemos con nosotros a la licenciada Rosaura Bexabé Manco, ¿no? Ella es docente del SAANE y va a tratar con ustedes este tema tan importante, ¿no? Incluso va a hacer recomendaciones sobre cómo hacer adaptaciones curriculares, que es lo que nosotros en términos operativos necesitamos hoy por hoy. Entonces voy a darle el pase a la licenciada Rosaura y luego en el rol de preguntas o cualquier otra situación que necesiten ustedes, tenemos a Carmen Judith Mateo, que continuará en esta secuencia. ¿Sí? Gracias, Luis. Bueno, mi nombre es Rosaura Bexabé Manco Aragón. Estoy a cargo este año del SANE, de Nuestra Señora de Guadalupe, del CEBE Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es nuestra primera reunión de asistencia técnica que por fuerza mayor no se ha podido realizar antes. Sí, entonces voy a agradecer en primer lugar a Dios por permitirme estar aquí y por la salud de ustedes. Y agradecer también a la subdirectora, a la señorita Vilela, que ahora acaba de salir, por permitirme este espacio, ¿no? de comunicación, de diálogo con ustedes. Entonces vamos a iniciar esta presentación en dos grandes momentos, ¿no? En primer lugar, les voy a hablar sobre las orientaciones, ¿no? Sobre la implementación del servicio del SANE del 2021. Y después también sobre las orientaciones para el informe psicopedagógico y el POI, ¿no? Los documentos que nos están requiriendo. Y en un segundo momento va a hablar mi colega, que es Fátima Carrasco, va a hablar sobre adaptaciones. Sí, estamos dividiendo de esta manera porque necesitamos realizar este informe, pero a la vez ustedes ya están con el estudiante, ¿verdad? Entonces, nosotros primero realizamos este informe para realizar las adaptaciones, pero como ya están con los estudiantes que están haciendo, ¿no? Cómo se está realizando esas adaptaciones, entonces, pues, por eso la señorita Fátima va a hablar al respecto, sobre las adaptaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar la educación inclusiva. ¿Sí? Bueno, como toda reunión, tenemos acuerdos de convivencia, mantener los micrófonos y cámaras apagados, levantar la mano para realizar preguntas. En este caso les pido que sea al finalizar, porque sí nos han dado un tiempo muy corto, ¿no? De 12 a 1, entonces esperemos cumplir con los tiempos y al finalizar ya podemos responder. Registrar su asistencia en el link que aparecerá en el chat. Siguiente. Las orientaciones sobre la implementación del servicio SANE, sí, son las acciones con ustedes, con los docentes, con los directivos que realizamos. En primer lugar, es la asistencia técnica, individual o grupal, según el protocolo de atención a docentes. Es lo que estamos realizando ahora, ¿no? Y no es la primera, esta es la primera vez, pues van a seguir continuando viendo asistencias técnicas, ya sea individual o grupal, como dice aquí. En segundo lugar, brindar asesoría en relación a la identificación de barreras y apoyos de los estudiantes con necesidades asociadas a discapacidad. En este caso, sobre esas barreras, sobre esas fortalezas, vamos a hablar más adelante. ¿Sí? En tercer lugar, brindar asesoría sobre la evaluación formativa, teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales de los estudiantes, que esto va a recurrir durante el año, ¿no?
Orientar sobre la evaluación diagnóstica, proporcionando estrategias a los docentes para que los estudiantes expresen y demuestren sus experiencias. Está entendido de que ustedes ya realizaron la evaluación diagnóstica de inicio, pero todavía falta más, ¿no? Está a mitad de año y a final de año. Brindar atención a los docentes en lo relacionado a las adaptaciones y ajustes necesarios para el desarrollo de las competencias, que es lo que se va a hablar hoy, y brindar atención a familias en coordinación con el docente de aula. En este caso de las familias, como ustedes de repente ya tienen el horario, nosotros estamos atendiendo los días miércoles, ¿no? Los días viernes, disculpen, los días viernes se atiende de los estudiantes que se han atendido durante esa semana. Siguiente. En caso que tengan estudiantes nuevos, ustedes ya tienen una ruta de repente, ¿no? Justo estaba escuchando al profesor, pero en primer lugar, bueno, informar al directivo en caso del estudiante con sus datos para su verificación, ¿sí? Para que puedan verificar, como dice, si el padre manda los documentos respectivos, si el estudiante requiere esa atención. En segundo lugar, recordar que deben contar con informe psicológico del MINSA o de salud. Sí, en este caso, bueno, ahora estamos recibiendo de verdad documentos que no son formatos. Miss Rosaura está por ahí, me parece que se congeló. Ya. Para continuar, buenas tardes con todos, queridos colegas. Un gusto poder compartir con ustedes este momento. Quien les saluda es la docente Sane Fátima Carrasco. Somos de parte del CEBE Nuestra Señora de Guadalupe. Y voy a continuar hasta que mi colega pueda reingresar. Seguro ha tenido problemas de internet. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Estos puntos que tenemos aquí es en el caso nosotros identificásemos el tener un estudiante nuevo. Es importante que podamos informar al directivo, como ya lo mencionó, los datos. Es importante también recordar que para la atención es necesario que el estudiante cuente con un informe psicológico del MINSA o de salud. Ahora, por la coyuntura que estamos viviendo, por el tema de la pandemia y que no se están realizando en algunas instituciones las evaluaciones, y no queremos exponer a los padres de familia ni a los estudiantes a que vayan a buscar en algún centro de salud este informe, se está realizando la atención con una declaración jurada que tiene que ser remitida a dirección y el directivo tiene que verificar, ¿no? En este caso, nosotros como docentes vamos a observar conductas, vamos a observar actitudes, vamos a observar que algo no está bien en mi estudiante, entonces vamos a hacer la declaración jurada en compañía del padre de familia. Entonces vamos a hablar de ello. La siguiente diapositiva, por favor. Como toda reunión, tenemos un propósito que es dar a conocer alcances para la elaboración del informe psicopedagógico de los estudiantes, ¿no? En el marco de la estrategia Aprendo en Casa, como instrumento fundamental para el proceso educativo del estudiante, ¿no? A discapacidad, orientados en las normas vigentes, ¿no? Esto está normado, no es que yo lo diga, no es que lo diga el director, ¿no? Sino esto ya está normado desde la Constitución, de la Ley General de Educación, también tenemos la resolución viceministerial, ¿no? La 093, la 094 y el decreto supremo 007 que últimamente ha salido, que modifica el reglamento de la Ley General de Educación, ¿no? Entonces, esto está normado, todo lo que estamos conversando el día de hoy. Siguiente. En la estrategia Aprende en Casa, en plataforma, ¿no? Encontramos para cualquier nivel, para cualquier área, incluso cualquier persona, ustedes pueden ingresar, ¿no? Con su link. Ahí encontramos en lo que dice en el apartado planificamos, ¿sí? En el apartado planificamos, ingresan ustedes, y ahí está en otro apartado que dice orientaciones, evaluación, ahí van a encontrar todo lo referente a la evaluación psicopedagógica, al informe, al modelo del informe del psicopedagógico y también
del POI, ¿no? Del plan de orientación individual. También van a encontrar sobre las listas de cotejo que hoy día vamos a hablar, también van a encontrar en este apartado, en la estrategia aprendiz. ¿Sí? Evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica, como sabemos, es un proceso sistemático de análisis. Esto va a permitir conocer al estudiante de manera integral, ¿no? Desde sus fortalezas, desde las barreras que ellos afrontan, ¿no? Que no les permiten al estudiante aprender. ¿Sí? También vamos a encontrar los apoyos que requieren para eliminar estas barreras. Para ello se emplea un conjunto de instrumentos, como les estoy hablando anteriormente, ¿no? Unas listas de cotejo para recoger esta información y cuya aplicación pues intervienen ustedes los docentes, los estudiantes, también los padres de familia, ¿no? Y en este proceso pues va a ser asesorado por mi persona. Hay que resaltar que en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Y la implementación del currículo, la presente propuesta de evaluación psicopedagógica, como ya le dije, permite al docente conocer al estudiante en su condición de discapacidad. También van a identificar qué aspectos que pueden generar brechas en su aprendizaje. ¿Sí? Esta información, como les digo, instrumentos, estos informes, es la base tanto de la planificación de las experiencias de ustedes que van a planificar y del aprendizaje para la elaboración de los planes de orientación individual, el famoso POI, ¿no? Que de repente ya han estado ustedes trabajando anteriormente. Siguiente. Vamos a tener en cuenta, ¿no? Que esta evaluación no se centra, ahora no vamos a centrarnos en las dificultades que presenta, ¿no? Esto no puede hacer ni el estudiante, esto no puede leer, no puede escribir, no. Ahora, en sus diagnósticos, que muchas veces les ponemos techos con los diagnósticos, ¿no? Vamos a fijarnos, sino en el contexto del estudiante, mirando los recursos, los medios, los instrumentos, ¿no? Para poder encontrar estas barreras que no les están permitiendo aprender. Ello permitirá prever el marco de la planificación, como ya les dije, y los apoyos que necesitan los estudiantes para eliminar estas barreras, disminuir las brechas, ¿no? Que se está presentando y así favorecer la inclusión educativa de calidad. Que todo docente queremos, ¿no? Dar una educación de calidad a nuestros estudiantes. En el proceso de la evaluación psicopedagógica, todo lo recogido, toda esa evaluación se va a plasmar en un informe, en el informe psicopedagógico, ¿no? Como acá dice, es el producto de la evaluación. Debe ser desarrollado por el docente a cargo del estudiante evaluado, ¿no? De forma paralela con la evaluación diagnóstica. Ahí también vamos a tener reuniones, vamos a tener la asistencia técnica por parte de mi persona, ¿no? Para tener en cuenta, y lo importante es que si no tenemos estos documentos a tiempo, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Para poder avanzar y hacer este documento, este informe psicopedagógico que nos está pidiendo, tenemos que tener todos los recursos. Tener en cuenta que su elaboración pues tiene máximo de 25 a 30 días para terminarlo. El recojo de información puede darse a través de una entrevista, del diálogo, de la presentación de materiales, ¿no? De manera virtual o presencial. Bueno, en este caso estamos en manera virtual. ¿Qué contiene el informe psicopedagógico? Bueno, en el informe psicopedagógico vamos a encontrar en primer lugar, los datos generales del estudiante, ¿no? Todo lo que se refiere al grado, a si tiene carnet de discapacidad, a su edad, todo lo que es, ¿no? Su DNI, los informes generales. También vamos a encontrar los datos de los padres de familia, así como de la docente que está a cargo y también del director. Vamos a encontrar también sus fortalezas del estudiante, ¿sí? De acuerdo a la lista de cotejo que ya les voy a hablar. Ahí vamos a plasmarlo en este documento. También su historia escolar. Hay una ficha de entrevista a la familia que lo está realizando mi persona, para poder determinar cuál es su historia del niño desde que inició, ¿no? Desde iniciar y hasta la actualidad, ¿no? En que así es que
De ahí vamos a seguir hablando. Descripción de logros de la competencia, esto es en base a la evaluación diagnóstica que han realizado. Las barreras y apoyo, ya sabemos que las barreras es lo que no le permite al estudiante aprender en cuanto al contexto, ¿no? Y apoyos que se le va a brindar para eliminar estas barreras, ¿verdad? ¿No? Al trabajar vamos a hacer un enriquecimiento mutuo entre nosotros. Y bueno, al final las conclusiones. Seguimos. Pues, música. Este es el formato, que también lo ven en la plataforma en que les he indicado, ¿no? El informe psicopedagógico, aquí está la parte inicial, que es los datos del estudiante, ¿no? Acá están los nombres, los datos que se requieren, los nombres también de los padres, si es que no tienen papás, pues tienen tutor o alguien que le está representando, y también de la institución, ¿no? Del docente y del directivo de la institución. En este documento también se plasma lo que es las fortalezas del estudiante. ¿En dónde vamos a encontrar las fortalezas? ¿Dónde lo vamos en la lista de cotejo, ¿no? Les voy a ya hacer llegar con la subdirectora. Con la subdirectora voy a hacer llegar la lista de fortalezas. En este apartado, como dice aquí, propicia la identificación de las fortalezas del estudiante a partir de preguntas, ¿no? En relación a 5 dimensiones. En relación a motivación e interés, las cuales están relacionadas a aquellos aspectos, aspectos fomentan el trabajo positivo del estudiante, ¿no? En cuanto al acceso y comprensión de la información, se refiere a cómo el estudiante recibe la información y de qué manera responde la información. En cuanto a la expresión, hace referencia a cómo explora el estudiante su entorno y cómo expresa lo que sabe. En cuanto a habilidades de la vida diaria, reconocer cuáles son sus fortalezas en esta dimensión va a permitir a ustedes los docentes conectarlas con las actividades de aprendizaje, fortaleciendo su desempeño, ¿no? De repente el niño no puede realizar, o bueno, en secundarias más jóvenes, ¿no? Realizar algunas actividades, pues vamos a llevarlo a su contexto, ¿no? En su hogar, con los materiales que tiene en el hogar, ¿sí? En relación a interacción con su entorno, en este sentido, existen personas que son sus referentes, ¿no? Más cercanos, y que tienen influencia positiva sobre sus acciones, sus actividades, hasta sus decisiones. Entonces vamos a ubicar quiénes son sus referentes, ¿no? Quiénes son esas personas que le están apoyando y que ellos pues también obedecen más, ¿no? Influencian en ellos positivamente. Sí, seguimos. En cuanto a la historia escolar, sí les he mencionado ya que vamos a Rosaura, tu micro. ¿Otra vez? Sí. No está prendido. Pero ya tuvo que ponerme. Voy a ponerme esto. A ver. ¿Ahí? Sí. Ya, estoy. Ya, entonces estamos hablando de su historia escolar del estudiante, ¿no? Es donde vamos a realizarle una entrevista a los padres de familia para conocer desde sus inicios de la educación, ¿no? Desde cuándo empezó, desde inicial, en qué años, si hubo repitencias en los colegios, donde estuvo, si hubo cambios también, ¿no? De institución en institución, qué experiencias más significativas tuvo, con qué docentes, en relación a sus compañeros, en relación a sus docentes, ¿no? Entonces, todo en este punto, bueno, se recomienda recoger la información tanto de la familia, también de otros docentes de repente que han estado con el estudiante, de la institución educativa, ¿no? También con el director, ¿no? Con el fin de contar con
mayor contexto respecto a la historia escolar del estudiante. Continuamos. La descripción del nivel de desarrollo de la competencia en función a la evaluación diagnóstica, ¿no? Ustedes ya han realizado la evaluación diagnóstica del inicio, ¿no? Entonces, en este contexto se deberá precisar el nivel de desarrollo de las competencias en el que se encuentra el estudiante, tomando en cuenta siempre la evaluación realizada, ¿no? Del docente a cargo. Solo será motivo de precisión aquellas competencias que hayan sido identificadas con menor desarrollo en relación con el grado en que se encuentra el estudiante. Esta evaluación diagnóstica que han realizado, ustedes lo tienen como un mapa de calor, ¿verdad? Con los colores de amarillo, ¿no? Verde y rojo según el proceso del estudiante. El siguiente. Y ustedes, de ahí les voy a brindar un cuadro, ¿no? Un cuadro para que lo puedan plasmar en para hacer este consolidado de lo que ustedes ya lo han evaluado. ¿No? Acá vamos a identificar en este cuadro las competencias. Este es un ejemplo, ¿no? Un estudiante de secundaria de ciencia y tecnología, su competencia indaga mediante métodos científicos, ¿no? Para construir su conocimiento. Entonces, el nivel de desempeño en que lo ubicó está en proceso, ¿no? Y del color también aquí, que lo ha ubicado, el proceso es amarillo, y aquí realiza la descripción. ¿Cómo lo van a hacer esta descripción? Van a ubicar la competencia, ¿no? La competencia y el estándar de esa competencia. Van a mirar el estándar de la competencia y también van a mirar los desempeños, porque ahí los desempeños están más descriptivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace nuestro estudiante? Y eso con sus propias palabras ustedes lo van a describir, qué es lo que ha realizado o está pudiendo realizar el estudiante, ¿no? También se pone lo que les está haciendo difícil de realizar. Entonces, para nosotros a partir de ahí vamos a poder ubicar al estudiante ya en qué nivel se está encontrando de la competencia y para ya poder trabajar con el POI, ¿no? Con esta información. Seguimos. La descripción que yo les estoy pidiendo en el modelo que se le está dando, ¿no? Lo vamos a plasmar aquí en el informe psicopedagógico. El informe psicopedagógico está de esta manera, el área curricular y también el nivel de desarrollo de la competencia. Aquí se va a escribir la descripción que ustedes están emitiendo. Va a ser por áreas. En el caso de secundaria se está pidiendo las 4 áreas, por comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencia y tecnología, ¿no? Los más, pues, de repente importantes o resaltantes, no sé, en el caso, pero sí otra docente tiene también, por ejemplo, en otra área puede remitir sus informes descriptivos, también lo puede hacer, o es importante que lo haga, ¿no? Pero lo que sí vamos a requerir son de estas 4 áreas. ¿Sí? En cuanto a las barreras, también para establecer las barreras y apoyos, también se va a realizar mediante una lista de cotejo, que también le voy a enviar a su coordinadora para que puedan ser llenados por el tutor, ¿no? En este caso, la lista de cotejo de fortalezas y de barreras va a ser llenado por el tutor, siempre en coordinación con ustedes, y en el caso de la evaluación diagnóstica, sí, pues ustedes le remiten al tutor para que el tutor haga todo el vaciado en un solo consolidado, y eso me lo pueden remitir. ¿Sí? En cuanto a la barrera es un poquito atrás todavía. Sí. En este apartado se espera que se identifiquen las barreras, como ya siempre estamos hablando, que es lo de su contexto, que es lo que no le permite al estudiante realizar o el aprendizaje, y los apoyos para eliminar esta barrera, ¿no? Sí, en las barreras y apoyos también está, hay
está dividido en 5 dimensiones. ¿Sí? De acceso, que es lo que impide o dificulta acceder al servicio educativo, por ejemplo, ¿no? Por falta de conectividad, qué es lo que le está dificultando, qué barrera está dificultando al estudiante para que ingrese a sus clases de ustedes, ¿no? Actitudinales surge por discriminación, ¿no? Bajas expectativas por parte del docente. En este caso, a veces nosotros como docentes decimos, no, ya no va a aprender, ¿para qué? ¿No? Que haga esto nomás, ¿no? Entonces, de repente, esa es una barrera para el estudiante, ¿sí? Curriculares y didácticas o metodológicas surge de la inadecuada diversificación del currículo, ¿no? A veces no estamos diversificando bien o no lo estamos haciendo, ¿no? Eso también es una barrera para el estudiante. Surge por la falta de liderazgo inclusivo y reducidos espacios de diálogo, ¿no? Tanto con el estudiante, como la familia. Organizativas surgen de las políticas, bueno, institucionales, normas, ¿no? Que a veces de las aulas que excluyen al estudiante. Vamos a mirar, como dice Calderón, mirar lo que pasa y no lo que le pasa al estudiante. Sí, hay que ajustar el foco de nuestra atención en lo que no, de nuestra atención en lo que ciertos grupos de estudiantes vulnerables no pueden hacer, hacia las barreras del éxito que limitan sus oportunidades para aprender o participar, ¿no? Estamos hablando ya del contexto. Y en conclusiones, vamos a plasmar las conclusiones en forma global ya de todo lo que el recojo de información que se ha tenido, que se ha plasmado en el informe psicopedagógico acerca del estudiante, teniendo en cuenta ya sus fortalezas, sus barreras identificadas y el nivel de desarrollo curricular donde se encuentra el estudiante. Bueno, gracias. Juntos haremos que la inclusión sea un éxito. Sí, lo importante, sí les quiero decir, por favor, que me vayan proporcionando esas listas de cotejo, de las barreras y las fortalezas, así como su evaluación diagnóstica, porque sin eso no se puede avanzar, ¿no? Todo ese recojo de información es para el informe psicopedagógico. Si no se tiene esa información, pues no se puede realizar. Ya, como les piden a ustedes como docentes ese informe psicopedagógico, ya vamos a poner hay que hacerlo, ¿no? O sea, sí o sí nos piden hacerlo, entonces vamos por favor, profesionalmente estas informaciones para que les pueda apoyar, ¿no? Puede ir avanzando, pueda coordinar con ustedes. Y bueno, y ahora le dejo con la señorita Fátima, ¿sí? Para que ella pueda hablarles sobre las adaptaciones. Gracias. Muchas gracias, Rosaura. Si hubiese alguna pregunta, como lo dijo la misma Rosaura, lo vamos a tratar en la parte final de la reunión para poder seguir avanzando. Listo. Vamos a hablar un poco acerca hoy día de las estrategias y de las adaptaciones a nivel curricular que vamos a ir dando en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Bueno, el propósito de este compartir es que podamos nosotros conocer qué tipos de adaptaciones se dan en las instituciones educativas con nuestros estudiantes y todo esto para que nosotros podamos tomar una decisión en cuanto al proceso educativo, ¿no? Para mejorar la calidad de la enseñanza que nosotros queremos brindar. Dentro de las definiciones que tenemos de adaptaciones curriculares, Rosa Blanco nos dice que es un proceso. Las adaptaciones curriculares son un proceso de toma de decisiones que nos permite ajustar el currículo ¿para qué? Para poder dar una respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y de esta forma poder nosotros lograr su máximo desarrollo personal y social. Las adaptaciones curriculares se realizan porque, como ya le explicó la misma Rosaura, está normado, es un derecho de los estudiantes.
pero sobre todo para que nosotros podamos dar una respuesta educativa pertinente y de esta forma poder garantizar que los estudiantes aprendan, ¿no? Que obtengan ellos un aprendizaje de calidad, que es lo que se quiere. ¿En qué se basa las adaptaciones curriculares o de dónde parten? Estas adaptaciones parten del informe psicopedagógico, de lo que ustedes han podido observar con anterioridad. El informe psicopedagógico va a recoger toda esta información que nos va a permitir a nosotros poder tomar una decisión en cuanto al aprendizaje del estudiante. Una vez que el docente SANE y el docente tutor elaboren el informe psicopedagógico, se va a pasar a realizar un plan de orientación. Se va a realizar un plan de orientación para poder dar respuesta a lo que nosotros hemos podido recoger los datos. Ahora, ¿qué busca responder? Como ya lo mencioné, dar una respuesta educativa a las necesidades del estudiante, y todo esto a través de las adaptaciones. Esta respuesta educativa nos va a poder permitir tomar decisiones en la parte de planificación curricular del aula, ¿no? Una vez que nosotros hemos conocido a nuestro estudiante, sabemos qué es lo que queremos trabajar con él, vamos a poder tomar decisión desde la planificación de nuestras actividades. ¿Y a quién le corresponde realizar esta adaptación? Le corresponde realizar a todos los docentes de las diferentes modalidades y de los diferentes niveles de la educación básica. Muy bien. Ahora, dentro de los niveles de adaptación curricular según el CENEP tenemos de 3 tipos. La adaptación curricular propiamente dicha, que se hace a los desempeños. La adaptación pedagógica, que está orientada a poder realizar los ajustes en cuanto a metodología, en cuanto a estrategia, en cuanto a la forma de cómo yo voy a llegar a mis estudiantes. Y las adaptaciones de tipo de acceso, ¿no? Esta está más orientada a la infraestructura, a cómo acceden, cómo podemos nosotros ajustar el acceso al aprendizaje. Las adaptaciones curriculares, como lo mencioné, parten del informe psicopedagógico y del plan de orientación individual, donde va a estar el resultado de la evaluación diagnóstica, donde nosotros nos hemos podido dar cuenta cuál es el logro de desempeño, cuál es el logro del desarrollo de las competencias de mi estudiante. Esto nos va a permitir a nosotros poder revisar el estándar, poder ubicar a nuestro estudiante según lo que hemos evaluado, ubicar en el estándar que le corresponde. Nos va a permitir también a nosotros poder priorizar las competencias, nos va a permitir analizar los desempeños y ver qué desempeños vamos a precisar. Sabemos que las adaptaciones se realizan al desempeño, ¿no? No podemos cambiar las competencias, no podemos cambiar las capacidades. Lo que sí vamos a poder adaptar y precisar son los desempeños. Y el currículo nacional nos permite eso, ¿no? Poder ubicar al estudiante en el estándar que le corresponda según sus características, porque sabemos que se manejan las mismas competencias y las mismas capacidades desde el nivel inicial hasta el 5º año de secundaria. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacerle al desempeño? Podemos cambiar, claro, sin descontextualizar el desempeño, podemos cambiar 1 o 2 elementos del desempeño. En la próxima diapositiva le vamos a ver un ejemplito. Podemos también agregar un apoyo según sea la necesidad y la característica del estudiante. Y también podemos omitir una parte del desempeño que nosotros creamos que no va a responder al estudiante. Aquí tenemos una matriz corta de forma general de la planificación curricular. Por ejemplo, tenemos el área de comunicación. En la competencia escribe diversos textos en su lengua materna. Tenemos las 2 capacidades que se organiza y utiliza. El desempeño original es escribe textos en torno a un tema, agrupa las ideas en oraciones y las desarrolla para ampliar la información, aunque en ocasiones puede reiterar información innecesariamente. Establece relaciones entre las ideas como adición y secuencia, utilizando algunos conectores. Incorpora vocabulario de uso frecuente.
¿Cuál va a ser la evidencia que yo voy a solicitar para este desempeño, esta competencia, esta capacidad? Pues que escriba un cuento considerando el inicio, nudo y desenlace, utilizando algunos conectores. ¿Y cuáles van a ser los criterios de evaluación que yo voy a usar para evaluar esta evidencia? Será que escriba el cuento considerando los procesos de inicio, nudo y desenlace, que organice sus ideas de forma coherente y cohesionada y que utilice vocabulario y algunos conectores. Esta es la planificación, digamos que para todo el aula, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a realizar la adaptación para mi estudiante inclusivo? Podemos ver aquí que la parte morada es la parte adaptada. Si en el desempeño original tenemos escribe textos en torno a un tema, nosotros en el desempeño adaptado le podemos agregar una condición. Escribe textos cortos en torno a un tema, podría ser. Le podríamos colocar inclusive, ser más precisos, escribe textos cortos, en este caso de 3 párrafos, en torno a un tema. Ahí yo ya estoy realizando una adaptación, estoy agregando una condición y estoy adaptando este desempeño a la característica de mi estudiante. Si yo tuviese un estudiante que de repente se le dificulta realizar 3 párrafos, puedo hacer un texto corto de 2 párrafos, ¿no? Esto va a depender mucho, como le digo, de la característica del estudiante. Ahora, dice, agrupa las ideas en oraciones y las desarrolla para ampliar la información. Nosotros en la forma adaptada podemos colocar, ¿no? Agrupa algunas ideas con apoyo de imágenes. Si nos hemos dado cuenta, hemos agregado un apoyo ahí, ¿no? Hemos agregado un apoyo que nos va a permitir a nosotros adaptar este desempeño a las características de mi estudiante. Luego hemos omitido una parte del desempeño original que dice, aunque en ocasiones puede reiterar información innecesariamente. Nosotros creemos que esa parte del desempeño no va a poderse realizar con mi estudiante, pues la quito y estoy realizando también ahí una adaptación. Seguimos revisando el desempeño y colocamos, ¿no? Establece relaciones entre las ideas como adición y secuencia utilizando algunos conectores. Incorpora vocabulario de uso frecuente. Aquí vamos a aumentar algo que no estaba en el desempeño original. Él hace todo esto, él establece las relaciones entre las ideas como adición y secuencia según sus posibilidades orales. Entonces aquí estoy agregando también una condición que no había, pero que es necesario que yo coloque porque va a responder a mi estudiante. Él lo va a realizar esta parte, pero de acuerdo a lo que él pueda hacer. Esto es en cuanto a un ejemplito de los desempeños, de la adaptación de desempeños. Como ya nos hemos dado cuenta, se pueden agregar condiciones, se pueden omitir partes del desempeño, sin perder, como ya hemos dicho, sin descontextualizar y sin perder el sentido de lo que se quiere trabajar. Ahora, tenemos adaptaciones a nivel de acceso. Aquí, como ya les mencioné, es la parte de la infraestructura, que básicamente en la presencialidad tiene que ver con el tema de las rampas, de las instituciones, que los lavaderos estén a la altura en caso tengamos estudiantes con discapacidad física, ¿no? Al momento del uso del lenguaje, podemos darnos cuenta que también hablamos de adaptación cuando nosotros hacemos el uso del lenguaje de señas, en caso tuviésemos un estudiante con deficiencia auditiva, el uso de imágenes, el uso de PECs, braille en el caso de los estudiantes con deficiencia visual, el uso de pictogramas para los estudiantes con autismo. Entonces, todas estas adaptaciones que yo realice para el acceso a la comunicación van a ser adaptaciones a nivel de acceso. Ahora, ¿cuáles son las adaptaciones a nivel pedagógico? Como ya les mencionaba, es la aplicación de diversas estrategias en el proceso de aprendizaje, ¿no? Cómo yo voy a enseñar, cómo voy a hacer voy a realizar esos cambios dentro de mi metodología para que mi estudiante inclusivo pueda acceder al aprendizaje. Y también está relacionada a la adaptación de la evaluación, ¿no? ¿Qué criterios voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar? Y el tiempo que me voy a tomar yo
para poder evaluar lo que estoy trabajando. Ahora, ¿qué estrategias podemos trabajar aquí? Es algunas de las tantas que podemos realizar. Lo primero que tenemos que hacer es considerar el ritmo y el estilo de aprendizaje, ¿no? Tengo que conocer cómo aprendo, cómo mi estudiante aprende, qué ritmo tiene mi estudiante para aprender. ¿Y cómo voy a conocer esto? Pues con la lista de cotejos de detección de fortalezas. Es aquí donde yo me voy a poder dar cuenta cuál es el canal que está priorizado para el aprendizaje de mi estudiante. Nosotros podemos tener estudiantes muy visuales, podemos tener estudiantes muy auditivos, de repente tenemos estudiantes muy kinestésicos. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta cuál es su estilo y cuál es el ritmo con el que aprende. Ahora, también es importante que nosotros brindemos actividades que estén organizadas, que sean planificadas, que sean secuenciadas para no abrumar al estudiante de actividades desordenadas, ¿no? Y lograr que el estudiante se confunda en lugar de que él pueda acceder al aprendizaje. Es importante que utilicemos el mayor número de vías sensoriales, ¿no? Si yo voy hablando, voy presentando mi clase de repente con textos escritos, apoyarme de imágenes, y este enfoque de atención a la diversidad se está trabajando bien porque no solo se beneficia al estudiante inclusivo, sino todos los estudiantes de mi aula, ¿no? Si yo me apoyo de imágenes para poder brindar mi clase, el estudiante inclusivo se va a beneficiar de este aprendizaje, pero también el resto de sus compañeros, porque va a ser un apoyo. También, ¿no? Brindarle resúmenes cortos de la clase, de lo que yo quiero que él trabaje, que él aprenda, y siempre acompañado de imágenes, facilitarles al estudiante de repente con anterioridad para que él vaya con una idea de qué es lo que va a trabajar, y reducir el contenido de lo que yo quiero brindar, adaptando a las características, ¿no? De mi estudiante, adaptar el nivel de exigencia, el grado de dificultad de lo que voy a trabajar. Hay que ir reduciéndolo de acuerdo a las características de mi estudiante. También es importante que nosotros podamos brindar un modelo para que el estudiante pueda imitar este modelo. Sabemos que nosotros somos sus referentes, los profesores, los maestros somos su modelo. Ahora con la virtualidad la familia también. Entonces es importante que nosotros antes de pedirles algo, primero darles un ejemplo. Luego simplificar las indicaciones, darle indicaciones una por una, no abrumarlo con haz esto, realice el otro y llenarlo de indicaciones, sino ser pausados, darle una, que ejecute esa una, luego darle otra, y de esa forma. Ser flexibles también en el tiempo para la entrega de evidencias, porque al menos ahora en secundaria son muchas áreas, se piden evidencias de cada curso, entonces lo importante es que el estudiante las realice, ¿no? Y hay que ser muy flexibles en esperar un poco la entrega de sus evidencias. También es importante brindar alternativas de respuestas, ¿no? De repente, si yo estoy trabajando en comprensión lectora, ¿no? No hacerle preguntas muy abiertas, ¿no? Donde el estudiante pueda que vaya a divagar o no encuentre el sentido de lo que va a decir, sino darle la pregunta, hacerle la pregunta y darle respuestas, diversas alternativas para que él pueda orientar y pueda responder, y de esa forma acceder a la comprensión. Brindar indicaciones claras, precisas, concisas y concretas. Y como ya mencionamos, ¿no? Planificar las actividades en pequeños pasos, ¿no? En secuencias. En el caso de matemática, se le pide a él leer, si tuviese la habilidad lectora, leer el problema, en caso se le dificulte, leerle el problema, buscar los datos con él de forma conjunta, preguntarle o pensar, en este caso darle alternativas de resolución de problemas, qué estrategias se pueden realizar, y compartir, ¿no? Cómo él ha podido lograr llegar a una solución. Ahora, dentro de la evaluación, tenemos que considerar, como ya mencionamos, su ritmo y estilo de aprendizaje. Cómo es que él aprende y cuánto tiempo suele demorar él en aprender.
es importante adaptar el propósito, la meta, las evidencias y los criterios de evaluación. Aquí tenemos un ejemplito de cómo podemos nosotros evaluar el criterio de evaluación, si fuese necesario, ¿no? De acuerdo a la característica de mi estudiante y el nivel de exigencia. Tenemos acá un ejemplo de segundo grado de secundaria, donde el criterio de evaluación para todos nos dice que identifique información explícita del tema y el propósito de los textos leídos. Pero nosotros para nuestro estudiante inclusivo vamos a hacer nuestro criterio de evaluación adaptado, ¿no? Que él reconoce la información explícita del tema y el propósito de los textos leídos por el adulto, ¿no? Considerando aquí la característica de mi estudiante que él se le dificulta realizar la lectura. Ahora, deduce información implícita en los textos leídos. ¿Cómo podemos adaptar nosotros este criterio de evaluación? Pues que deduce información implícita a partir de imágenes del texto leído. Ahora, reflexiona y opina sobre el contenido de los textos, sobre la pertinencia de los recursos utilizados. Nosotros vemos que nuestro estudiante, pues todavía el reflexionar está en un nivel de dificultad muy alto, entonces podemos evaluarlo mediante que él comente, ¿no? Que comente el contenido de los textos mediante los apoyos de imagen. Y de esta forma nosotros hemos adaptado nuestro criterio de evaluación. Vamos a ver unos ejemplitos de cómo realizar las adaptaciones en las fichas de los 3 niveles, ¿no? Vamos a hacerlo al menos de inicial y primaria de forma general para que ustedes sepan, ¿no? Cómo realizar. Tenemos aquí 2 fichas. En el caso de inicial es muy importante que resaltemos el apoyo de la familia, ¿no? En la primera parte que es de la competencia, el propósito y el criterio es el mismo en los 2 momentos. Y en la evidencia es que nosotros vamos a realizar una pequeña adaptación. En la ficha que es para todos nos dice, ¿no? Que expresa cómo se ha sentido al realizar los movimientos y posturas. En nuestra ficha adaptada, nosotros vamos a colocar que expresa mediante el apoyo de imágenes cómo se ha sentido su cuerpo al realizar los movimientos y posturas. ¿Por qué nos podemos apoyar aquí de imágenes? Porque de repente nuestro estudiante tiene dificultades para la expresión oral y él señala, ¿no? Como es un niño pequeño, de inicial, se le hace más fácil señalar. Entonces, al señalar, también está expresando él cómo se ha sentido su cuerpo al realizar los movimientos. Y esto mediante el apoyo de imágenes. Luego tenemos aquí en el inicio, como les mencionaba, que es importante que los papitos apoyen y estén involucrados porque son niños pequeños. Y la parte rojita son las que se están realizando las adaptaciones. Vamos a colocar aquí que él explica, ¿no? En la ficha para todos nos dice que antes de iniciar se invita al niño a observar la imagen de la portada del cuento y se le pregunta de manera directa, ¿de qué crees que se va a tratar el cuento? En nuestra ficha adaptada, no. Le vamos nosotros a explicar mediante una descripción sencilla lo que se va observando. Y luego recién es que se le va a preguntar de qué va a tratar el cuento. Ahora, hay otra parte que es muy importante que resaltemos, que dice que aquí, que menciónale que el día de hoy vamos a necesitar algunos materiales. Y en la adaptada no es solo mencionarle, sino es mostrarle que él pueda manipular, que él pueda agarrar, que él pueda saber con qué materiales va a trabajar. Y la parte del desarrollo también está resaltada la parte de la demostración, demuéstrale que él explore, que él agarre, que él manipule. Para el relato de los cuentos es importante realizar en la secuencia de imágenes, ir apoyándose no solo de forma oral, sino a través de imágenes. Y en la parte de la pregunta, ¿no? De la reflexión acerca de qué has entendido del cuento, cómo lo has logrado, qué movimientos te gustó hacer, pues como ya lo mencionamos, es mostrarle opciones, ¿no? Donde él va a poder señalar, agarrar, si tuviese lenguaje lo va a mencionar, dependiendo mucho de la característica. Si nos damos cuenta aquí, no es que nosotros tengamos que hacer otra sesión de clase, no es que tengamos que hacer otro tema para el estudiante, no. Simplemente es insertar apoyos, insertar condiciones, insertar ciertos materiales que van a permitir que mi estudiante pueda acceder
al aprendizaje. En el caso de primaria también es muy parecido de esta forma. Nosotros vamos a ver la parte, las letritas rojas que son las adaptaciones. Si nuestra meta es leer una recopilación de experiencias para identificar el proceso de la toma de decisiones, pues en la ficha adaptada es leer con apoyo, ¿no? Nuestro estudiante todavía está en el proceso de lectoescritura, entonces necesita un apoyo. Ahora, ¿qué características o criterios vamos a tener para lograr esta meta? Vamos a adaptar también que no va a ser un texto de forma general, sino un texto sencillo. Para evaluar nos piden que ubique información en el texto escrito, en nuestra adaptación vamos a colocar que va a ubicar información, pero de la estructura del texto. Aquí nos dice reflexionar sobre las decisiones que tomó Camilo, porque es el caso. Aquí vamos a nosotros dejar que el estudiante reflexione, pero con el apoyo de preguntas. E igual, ¿no? Emitir una opinión personal con el apoyo de preguntas. No hacérsela de forma tan libre, porque como les dije, el estudiante puede divagar, se puede ir por las ramas. Entonces, a nosotros insertarle preguntas, hacerle las preguntas directamente, vamos a orientar que él pueda responder a lo que se quiere. Igual, ¿no? Leer con el apoyo de un adulto. Si nos podemos dar cuenta en las preguntas, en la parte de abajo, en la ficha para todos está para que el estudiante redacte, ¿no? ¿Qué dice en el título? ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Qué tipo de texto es? En nuestra ficha adaptada nosotros vamos a darle las alternativas, ¿no? Y hacerlo más sencillo, ¿no? ¿El texto tiene un título? Sí, no. Entonces, nos estamos dando cuenta también si el estudiante identifica que el texto presentado tiene un título. Ahora, ¿cuántos párrafos tiene el texto? En la ficha para todos es de forma general, el estudiante tiene que redactar, y en la ficha adaptada yo le doy las opciones para que él marque. E igual, ¿no? ¿De quién nos hablará el texto? En la ficha para todos es para que el estudiante pueda redactar, y en la ficha adaptada yo le doy las alternativas para que él pueda marcar. De igual manera, en esta parte del texto, nosotros estamos pidiéndole en la ficha para todos que él lea en silencio. Pero en la ficha adaptada se le pide a un familiar que le lea varias veces el texto y que le haga un resumen. Por eso es muy importante el apoyo de la familia. Si nosotros nos ubicamos en la parte de abajo, nos podemos dar cuenta que en la parte donde está el niño, en la ficha original hay seis alternativas, perdón, y en la ficha adaptada solo hay 3, ¿no? Le reducimos las alternativas para no crear confusiones y que sean las respuestas más precisas. Y en la última parte que nos dice también para que él pueda llenar, nosotros les damos la oportunidad de que pueda marcar la respuesta de lo que se le quiere preguntar. Entonces, igual nos podemos dar cuenta de que hacen mucho uso de imágenes, de darle alternativas al estudiante para que se pueda trabajar. Ahora, en la forma de evaluación, vamos a colocar también los apoyos que hemos considerado al inicio, que es inferir sobre lo que tratará el texto sencillo a partir de su estructura, ubique información de su estructura en el texto, reflexione con el apoyo de preguntas, emití una opinión personal con el apoyo de preguntas. Entonces es muy, muy importante que nosotros coloquemos en todo momento los apoyos. Y aquí también nos podemos dar cuenta que no es que hagamos otra clase ni otro tema, sino simplemente reducir el grado de dificultad de lo que nosotros queremos ir evaluando con nuestro estudiante. Ahora, en el nivel secundaria es igual, la forma en cómo trabajar es graduar el nivel de dificultad de lo que yo quiero lograr con mi estudiante. Por ejemplo, acá tenemos una ficha de ciencias sociales, donde tenemos la competencia, que es construye interpretaciones históricas, tenemos el propósito, y aquí nos presentan tres fuentes, ¿no? Vamos a trabajar los argumentos sobre lo cual es la base de la democracia actual. Entonces, en la ficha para todos nos damos cuenta que las 3 fuentes tienen bastante información, la fuente A, la fuente B y la fuente C, tienen una información completa para todos los estudiantes. Ahora, dentro de mi ficha adaptada, yo voy a priorizar datos que considere necesario para que mi estudiante sepa.
Entonces lo vamos a hacer de una forma más concisa, podemos considerar un resumen, podemos considerar datos específicos en guiones, va a depender mucho de las características que tenga mi estudiante, ¿no? Entonces va a ser el mismo tema, solo que vamos a graduar el nivel de dificultad. Ahora, si en la actividad nos pide a nosotros redactar un texto argumentativo, en la ficha para todos, vamos a revisar las fuentes ABC y le vamos a pedir, ¿no? Que escribe un título a tu texto, Ahora, nosotros en la ficha adaptada vamos a utilizar el apoyo de una imagen para que él se pueda guiar y le vamos a pedir, ¿no? Que le escriba un título, ¿no? Y que se apoye de una imagen para que él pueda recordar. Ahora, en la ficha para todos nos dice, ¿no? Presenta el tema que explicarás, ¿no? Que él haga la introducción. Yo, como voy a guiar esta parte con mi estudiante inclusivo, le voy a realizar la pregunta, ¿no? ¿De qué tratará tu tema? Y esta pregunta lo va a llevar a realizar una breve introducción de lo que yo quiero lograr. Ahora, como les dije, ¿no? Va a depender de las características. Si yo veo que a mi estudiante se le dificulta, pues va a ser una introducción corta. Si veo que mi estudiante no tiene mucha dificultad para la redacción, vamos a dejar que se explaye un poco más. Pero la idea es orientarlo a través de la pregunta. En cuanto al desarrollo, en la ficha para todos le dice, ¿no? Tu texto debe explicar y responder las siguientes preguntas. Y le da 4 preguntas para que él pueda revisar la fuente A y la fuente B, la fuente C, y están ahí todas las fuentes. Nosotros en nuestra ficha adaptada vamos a realizarle las preguntas. ¿Cómo fue la participación de la mujer en la antigua Atenas? O sea, directa, ¿no? Para que él vaya a identificar la fuente A y ver cómo fue la participación. Si nos damos cuenta, a diferencia de la ficha anterior, de la ficha para todos, aquí nos dice que compare cómo fue con la mujer en la antigua Atenas y el Perú antiguo, ¿no? Ese es en la ficha para todos, pero en la adaptada yo solo le voy a preguntar por una. Ahora voy a realizar la otra pregunta, ¿cómo fue la participación en el antiguo Perú? Entonces él también le voy a colocar la fuente donde él va a revisar y va a poder responder de forma concisa. Luego tenemos, ¿cómo es la participación de la mujer peruana en la actualidad? Igual, ¿no? Va a revisar la fuente B y él va a poder responder. Entonces, también él está de esta forma redactando un texto argumentativo. De repente, no con la dificultad que tiene la ficha para todos, pero está de acuerdo a sus posibilidades y a sus características. Y está participando de la sesión, no está haciendo una sesión diferente, no está haciendo otro tema diferente, sino que con un nivel de dificultad menor. Ahora, en la parte de la conclusión, ¿no? Aquí en la ficha para todos dice, redacta la conclusión del tema. Nosotros vamos a orientar esta conclusión con una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la participación de la mujer en la actualidad? Sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿por qué estás de acuerdo? Entonces, nos va a permitir esta pregunta que él redacte su conclusión. Y eso sería de forma general cómo podemos ir realizando las adaptaciones con nuestros estudiantes. Ustedes van a contar con la maestra Rosaura para que ya puedan realizar las adaptaciones de acuerdo a las características de sus estudiantes, porque esta es una adaptación de forma general. Nosotros sabemos que cada estudiante es un mundo diferente, con características diferentes y habilidades diferentes, pero es muy importante que ustedes puedan identificar a través de estas listas de cotejo cuál es el canal por el cual su estudiante aprende mejor, cuál es cómo, qué cosas le motivan, qué temas le motiva, qué formas de trabajar les llama la atención para que de esta forma se pueda orientar las estrategias y las adaptaciones curriculares. Eso sería todo por mi parte, estoy muy agradecida y si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, estamos aquí para poder responderlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Muchas gracias, licenciada Rosaura, licenciada Fátima. Muy importante todas las aportaciones que nos han brindado, ¿no? En
capacitación y justamente nos va a servir de apoyo, ¿no? Para nuestros estudiantes, y dada la coyuntura en la cual justamente es virtual, ¿no? Y que quizás es un pequeño obstáculo, ¿no? Pero que como profesionales lo estamos superando. En todo caso, ya, bueno, el tiempo se ha pasado rapidito. Si hay alguna consulta, duda, si es precisa, por favor, porque hay docentes que son aquí del turno tarde y bueno, y a las 2 ya empiezan sus clases. Si tienen alguna consulta, agradeceré la puedan realizar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Jorge. Sí, lo Buenas tardes, escuchamos. bien interesante lo que la profesora... Sí, ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, maestro, sí se le escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor Ya. Jorge, claro. Muy interesante lo que la profesora nos ha manifestado, ¿no? Para poder trabajar con nuestros niños. Creo que cada día, pues, nosotros hay que recordar lo que tenemos que cumplir con los chicos que tienen algunas dificultades, pero sí es necesario recordar que no hay que subestimarlos también, porque hay niños que sí tienen habilidades especiales, pero responden con bastante rapidez preguntas similares a los chicos, pues, que no se encuentran en esas condiciones. Entonces hay que tener cuidado también de subestimarlos, ¿no? Como dijo, cada uno tiene un mundo individual, entonces hay que ir viendo con quiénes de ellos podemos, pues, aplicar algunas estrategias, ¿no? Y a otros niños que tienen algunas dificultades, eh, por ejemplo, yo tengo en el cuarto año C un estudiante con habilidades especiales, pero el chico es muy bueno, es rapidísimo, ¿eh? Tú le puedes explicar, la primera de repente no te va a entender rápido, la segunda vez le explicas más calmado e inmediatamente el muchacho es bastante responsable, está enviando sus actividades, inclusive realiza las preguntas cuando no está él en el classroom, participa en WhatsApp, a pesar que ya envió, profundiza mucho más sus conocimientos, ¿no? En ese sentido creo que sí, te repito, ¿no? Hay que tener cuidado con los niños, no subestimarlos demasiado, ¿eh? No son todos iguales. Muchas gracias, profesora Carmencita. Gracias a usted por su aporte. Sí, con respecto a ello, como dijo la señorita Fátima, siempre he estado recalcando, es de acuerdo a las características del estudiante, ¿no? Nosotros de repente no hay que ponerles techo, como dice el profesor también, ¿no? Hay que tener cuidado, porque algunos responden, otros no responden, entonces es de acuerdo a sus características y para ello pues, se realiza el plan de orientación, ¿no? De individual del alumno, que es el POI, ¿no? Que ahí nos va a responder qué es lo que el estudiante puede realizar o qué le falta por hacer, ¿no? O aprender. Buenas tardes. ¿Podría preguntar? Claro, Mirta. Sí, respecto al informe que habló, ¿cuánto tiempo y quién lo va a hacer? ¿El tutor lo va a hacer con información de los docentes? ¿Cómo va a ser? Porque yo en el caso, como dijo el profesor Valdivia, también tengo un alumno, un estudiante de cuarto C, y el chico trabaja muy bien, me parece que tuviera necesidades especiales, incluso trabaja mejor que muchos de su salón incluso. Entonces, no sé, a él adaptarle algunas, porque yo veo que él trabaja muy bien, manda al día sus trabajos y yo quisiera que esté igual que los demás, porque si no, bajarle como dice, cambiarle los desempeños y todo, de repente se va a sentir un poquito inferior, no sé, porque él hasta ahorita me está respondiendo muy bien. No sé si podría ya comenzar a adaptarle, pero yo, como le digo, no, trabaja mejor que muchos del salón incluso. Entonces, el informe, respecto al informe es lo que quería saber, porque ahí tocó el área de ciencias sociales también, ¿no? Que hay que entregar, creo, algo así, con el tutor sería, ¿cómo sería? Gracias. Claro, si el estudiante responde muy bien, de repente en su área, de repente en otras áreas, en alguno presenta alguna dificultad, entonces ahí vamos a trabajar, ¿no? En las áreas en que él está presentando mayor dificultad, pero en el caso de los informes psicopedagógicos sí se les ha pedido a los docentes que realicen, en este caso como es secundaria, lo realiza el tutor del aula, ¿no? Pero con mi apoyo, o sea, no lo van a hacer solos, no van a estar solos, vamos a
estar avanzando de acuerdo a lo que ustedes nos envían, ¿no? Por ejemplo, el tutor hace un colegiado, no sé, conversa con ustedes sobre el informe, la lista de cotejo de fortalezas y también sobre la lista de cotejo de barreras, ¿no? En el caso de la evaluación diagnóstica, en las inscripciones, si cada docente del área que se le está pidiendo, le envían al tutor, él hace el consolidado, pues y me lo envía a mi persona, y cual ya estaré avanzando y también comunicándome con el tutor, ¿no? Para que también él les dé a ustedes de repente un aporte más, y así, ¿no? Vamos avanzando en conjunto, ¿no? Yo voy avanzando, también mostrándole los avances al tutor, el tutor también puede estar en un colegiado con ustedes, pidiendo el avance o aportes también hacia el estudiante, ¿no? Ese es informe psicopedagógico. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Por favor, no se olviden del link de la asistencia, está en el chat, por favor, sí. Sí. Uno es la asistencia del colegio y el link que se encuentra en el chat es justamente para esta capacitación que estamos recibiendo. Complétenlo. Muy bien. No hay, Por Si favor. no hay más preguntas. A ver. Por favor, ¿pueden volver a enviar la asistencia, por favor? Porque mi celular no Por favor, envíen, Okay. envíen. Sí, Gracias. un momentito, lo vuelvo a chat. Gracias. Sí. Aló, buenas tardes. ¿Me permiten la palabra, por favor? Claro, Sí, buenas maestro tardes. Guillermo. Siga. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Aquí le habla el profesor Guillermo Alcántara. Bueno, para felicitar efectivamente la charla muy, pero muy interesante y también necesaria, muy necesaria. Una cosita, obviamente que muchos de estos niños están súper motivados de la casa. Aparte quiero incluir también, por supuesto, la motivación del maestro, ¿no? Que hace que estos niños trabajen muy bien. Me han tocado los casos de esos niños que han tenido dificultades, pero pareciera que no. Como dice, otros niños que no tienen esa dificultad, sin embargo, hay que tallar más con ellos, ¿no? Entonces hay que tener hay que constantemente motivarlos. Y esta charla, no sé si tienen alguna grabación, no van a alcanzar, porque hay situaciones que pues, me volvería a volver a escucharlas. Y no sé si dentro de la medida de las posibilidades, si nos pudiesen alcanzar con anterioridad, de repente, no sé si estoy pidiendo demasiado, con anterioridad los PPT que van a trabajar para analizarlos también, estudiarlos, y venir con inquietudes, ¿no? O para preguntar y sacarle, como se dice, el jugo a los expositores. Disculpen. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, el PPT se les va a enviar, a la subdirectora y también las listas de cotejo que les he estado hablando, ¿no? Y ese cuadro también para la descripción de la evaluación diagnóstica. Entonces, todo se les va a enviar, si es posible, hoy día mismo, para que pueda ser llenado. Sí, si no hay otra pregunta, claro, yo les agradezco. También Diga. Esta capacitación, disculpe, también se está grabando, así que no hay problema, se les va a compartir. Muchas gracias. Gracias, y también haga extensivo, por favor, mi agradecimiento a la subdirectora y al director, ¿no? Por este espacio que nos ha permitido a mí y a mi colega brindarles esta información a ustedes. Agradecerles infinitamente también por estar ahí, por escucharnos. Muchísimas gracias.